Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Immanuel Kant. Capítulo primero. Tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico. Ni en el mundo ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. El entendimiento, el ingenio, el juicio, o como quieran llamarse, los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, como cualidades del temperamento, son, sin duda, en muchos sentidos, buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que hará uso de estos dones de la naturaleza y cuya particular constitución se llama por eso carácter, no es buena. Lo mismo sucede con los dones de la fortuna. El poder, la riqueza, el honor, la salud misma, el completo bienestar y la satisfacción con el propio estado, bajo el nombre de felicidad, dan valor y tras él a veces arrogancia, si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal la influencia de esa felicidad y con ella el principio todo de la acción, sin contar con que un espectador razonable e imparcial, al contemplar la prosperidad ininterrumpida de un ser que no ostenta el menor rasgo de una voluntad pura y buena, nunca podrá verla con agrado. Y así la buena voluntad parece constituir la condición indispensable para ser dignos de ser felices. Algunas cualidades son incluso favorables a esa buena voluntad y pueden facilitar mucho su obra, pero sin embargo no tienen un valor intrínseco absoluto, sino que siempre presuponen una buena voluntad que condiciona la alta estima en que, con razón, por otra parte, solemos tenerlas y no nos permite considerarlas como absolutamente buenas. La mesura en los afectos y las pasiones, el dominio de sí mismo, la reflexión sobria, no son buenas solamente en muchos sentidos, sino que hasta parecen constituir una parte del valor intrínseco de la persona. Sin embargo, están muy lejos de poder ser definidas como buenas sin restricción, aunque los antiguos las hayan apreciado así de manera absoluta. Porque sin los principios de una buena voluntad, pueden llegar a ser sumamente malas. La sangre fría de un malvado no solo lo hace mucho más peligroso, sino inmediatamente a nuestros ojos, mucho más despreciable de lo que sería considerado por eso sin ella. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice. No es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Considerada por sí misma es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que pudiéramos realizar por medio de ella en beneficio de alguna inclinación, y si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. Aun cuando por una desgracia particular de la fatalidad o por la escasa dotación de una naturaleza poco favorecida, a esa voluntad le faltase por completo la facultad de sacar adelante su propósito, si a pesar de sus mayores esfuerzos no pudiera llevar a cabo nada y solo quedase la buena voluntad, no desde luego como un mero deseo, sino como la movilización de todos los medios que están en nuestro poder, esa buena voluntad resplandecería por sí misma como una joya brillante, como algo que en sí mismo posee su propio valor. La utilidad o la infructuosidad no pueden ni añadir ni quitar nada a ese valor. Estas serían, por decirlo así, solo como la piedra esculpida, que sirve para poder negociarla mejor en el comercio vulgar o para llamar la atención de los poco versados, pero no para recomendarla a los entendidos
ni para determinar su valor. Sin embargo, en esta idea del valor absoluto de la mera voluntad, sin que entre en consideración ningún provecho para apreciarla, hay algo tan extraño que, prescindiendo de la conformidad en que la razón vulgar está con ella, tiene que surgir la sospecha de que acaso el fundamento de todo esto sea meramente una sublime fantasía, y de que quizá pueda haberse entendido falsamente el propósito de la naturaleza, al darle a nuestra voluntad la razón como rectora. Por eso vamos a examinar esa idea desde este punto de vista. Admitimos como principio que en las disposiciones naturales de un ser organizado, esto es, construido con finalidad para la vida, no se encuentra un instrumento dispuesto para un fin que no sea el más propio y adecuado para ese fin. Ahora bien, si en un ser que tiene razón y una voluntad, el fin propio de la naturaleza fuera su conservación, su bienestar, en una palabra, su felicidad, la naturaleza habría tomado muy mal sus disposiciones al elegir la razón de la criatura para encargarla de realizar aquel propósito suyo. Porque todas las acciones que tiene que realizar la criatura en tal sentido, y la regla toda de su conducta, se las habría prescrito con mucha mayor precisión el instinto. Y éste hubiera podido conseguir aquel fin con mucha mayor seguridad que la razón puede nunca alcanzar. Y si la favorecida criatura debía ser gratificada además con la razón, ésta no tendría que haberle servido, sino para hacer consideraciones sobre la feliz disposición de su naturaleza, para admirarla, gozar de ella y dar las gracias a la causa benéfica que así la hizo, pero no para someter su facultad de desear a esa débil y engañosa conducción, desvirtuando así el propósito de la naturaleza. En una palabra, la naturaleza habría impedido que la razón se volviese hacia el uso práctico y tuviera la audacia de concebir ella misma, con sus endebles conocimientos, el proyecto de la felicidad y de los medios que conducen a ésta. La naturaleza se habría hecho cargo no solo de la elección de los fines, sino también de la de los medios mismos, y con sabia precaución los hubiera encargado a ambos al mero instinto. En realidad encontramos también que cuanto más se preocupa una razón cultivada del propósito de gozar de la vida y alcanzar la felicidad, tanto más el hombre se aleja de la verdadera satisfacción. Por lo cual muchos, y precisamente los más experimentados en el uso de la razón, terminan por sentir, si son lo bastante sinceros para confesarlo, cierto grado de misología u odio a la razón, porque computando todas las ventajas que sacan, no digo ya de la invención de todas las artes, del lujo vulgar, sino incluso de las ciencias, que al fin y al cabo les parecen ser para ellos también un lujo del entendimiento, encuentran, sin embargo, que son más las penas que han cargado que la felicidad que hayan podido ganar, y más bien envidian que desprecian al hombre común, que está más familiarizado con la conducción del mero instinto natural y no consciente a su razón, que ejerza gran influencia en su obrar y omitir. Y de este modo hay que reconocer que el juicio de los que rebajan mucho y hasta declaran inferiores a cero los elogios grandilocuentes de las grandes ventajas que la razón proporciona en vista de la felicidad y de la satisfacción en la vida, no es un juicio de hombres entristecidos o desgraciados a las bondades del gobierno del universo, sino que en esos juicios está implícita la idea de otro propósito de la existencia mucho más digno, según el cual la razón no está destinada propiamente a la felicidad, y al cual, en consecuencia, casi todos los fines privados del hombre
tienen que subordinarse como su condición suprema. ¿Cómo? Tienen que subordinarse como a su condición suprema. Porque como la razón no es suficientemente apta para dirigir con seguridad la voluntad, en lo que se refiere a los objetos de ésta y a la satisfacción de nuestras necesidades, que en parte la razón misma multiplica, a cuyo fin nos hubiera conducido mucho mejor un instinto natural innato, como, sin embargo, por otra parte, nos han sido concedida la razón como facultad práctica, es decir, como una facultad que debe tener influencia sobre la voluntad. Resulta que el destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una voluntad buena, no en tal o cual sentido como medio, sino buena en sí misma, para lo cual era la razón absolutamente necesaria. Si es que la naturaleza ha procedido en la distribución de las disposiciones por todas partes con un sentido de finalidad. Esta voluntad no puede ser todo el bien ni el único bien. Pero tiene que ser el bien supremo y la condición de cualquier otro, incluso del deseo de felicidad, en cuyo caso se puede muy bien hacer compatible con la sabiduría de la naturaleza. Si se advierte que el cultivo de la razón, necesario para aquel fin primero e incondicionado, restringe de muchas maneras, por lo menos en esta vida, la consecución del segundo fin, siempre condicionado, es decir, la felicidad, sin que por eso la naturaleza se conduzca contrariamente a su sentido finalista, porque la razón, que reconoce su destino práctico supremo en la fundación de una voluntad buena, no puede sentir en el cumplimiento de tal propósito más que una satisfacción de tipo peculiar, esto es, la que nace de la realización de un fin que sólo la razón determina, aunque esto tenga que ir unido a algún perjuicio para los fines de la inclinación. Para desarrollar el concepto de una voluntad digna de ser estimada por sí misma, de una voluntad buena sin ningún propósito ulterior, tal como ya se encuentra en el entendimiento natural sano, sin que necesite ser enseñado, sino más bien iluminado, para desarrollar ese concepto que se halla en la cúspide de toda valoración que hacemos a nuestras acciones y que es la condición de todo lo demás. Vamos a considerar el concepto del deber, que contiene el de una voluntad buena. Si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos subjetivos, los cuales, sin embargo, lejos de ocultarlo y hacerlo incognoscible, más bien por contraste lo hacen resaltar y aparecer con mayor claridad. Prescindo aquí de todas las acciones conocidas ya como contrarias al deber, aunque en este o aquel sentido puedan ser útiles. En efecto, en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si pueden suceder por deber, puesto que ocurren en contra de éste. También dejo a un lado las acciones que son efectivamente conformes al deber, pero hacia las cuales el hombre no siente inclinación inmediatamente, y sin embargo las lleva a cabo porque otra inclinación lo impulsa a hacerlo. En estos casos, en efecto, puede distinguirse muy fácilmente si la acción conforme al deber ha sucedido por deber o por una inclinación egoísta. Esa diferencia es mucho más difícil de notar cuando la acción es conforme al deber y al sujeto, además tiene una inclinación inmediata hacia ella. Por ejemplo, es desde luego conforme al deber que el mercader no cobre más caro a un comprador inexperto, y en los sitios donde hay mucho comercio, el comerciante avisado y prudente en verdad no lo hace, sino que mantiene un precio fijo para todos en general, de modo tal que un niño puede comprarle a él tan bien como otro cualquiera.
De este modo, entonces, uno es atendido honradamente. Pero esto solo no basta para creer que el mercader haya obrado así por deber, por principios de honradez. Su provecho lo exigía. Tampoco es posible admitir, además, que el comerciante tenga una inclinación inmediata hacia los compradores, de suerte tal que por amor a ellos, por decirlo así, no haga diferencia a ninguno en el precio. Por lo tanto, la acción no ha sucedido ni por deber ni por inclinación inmediata, sino simplemente por una intención egoísta. En cambio, conservar la propia vida es un deber. Por otra parte, además, todos tenemos una inclinación inmediata a hacerlo. Pero por esa razón el cuidado angustioso que la mayor parte de los hombres pone en eso no tiene un valor intrínseco, y la máxima que rige ese cuidado carece de un contenido moral. Conservan su vida conformemente al deber, pero no por deber. En cambio, cuando las adversidades y una pena sin consuelo le han arrebatado a un hombre todo el gusto por la vida, si este infeliz, con ánimo íntegro, sintiendo más indignación por su suerte que impotencia o desaliento y aún deseando la muerte, conserva su vida sin amarla, solo por deber y no por inclinación o miedo, entonces su máxima sí tiene un contenido moral. Ser caritativo en cuanto se puede es un deber, pero además hay muchas almas tan interesadas por la suerte del prójimo que encuentran un placer íntimo en distribuir la alegría en tomo suyo, sin que los impulse a hacerlo ningún motivo de vanidad o de provecho propio, y que pueden gozar con la satisfacción de los demás en cuanto que es su obra. Pero sostengo que, en tal caso, semejantes actos, por muy conformes que sean al deber, por muy dignos de amor que sean, no tienen, sin embargo, un valor moral verdadero, y están a la par de otras inclinaciones. Por ejemplo, del afán de honor, que cuando por suerte se refiere a cosas que son en verdad de provecho general, conformes al deber y por lo tanto honrosas, merece alabanzas y estímulos, pero no gran estima, porque la falta a la máxima contenido moral, esto es, que esas acciones sean hechas no por inclinación, sino por deber. Pero supongamos que el ánimo de ese filántropo está omnibulado por tanto dolor y desaparece en él todo interés por la suerte del prójimo. Supongamos que así y todo le queda todavía con qué hacer el bien a otros miserables, aunque la miseria ajena no lo conmueve, porque está bastante ocupado con la suya. Sí, entonces, cuando ninguna inclinación lo impulsa a hacerlo, sabe apartarse de esa mortal insensibilidad y realiza la acción caritativa sin ninguna inclinación. Entonces, y solo entonces, posee esa acción su verdadero valor moral. Pero hay aún más. Un hombre a quien la naturaleza haya puesto en el corazón poca simpatía, un hombre que, siendo a su vez honrado, fuese de temperamento frío e indiferente a los dolores ajenos, ¿acaso porque él mismo acepta los suyos con el don peculiar de la paciencia y de la fuerza de resistencia, y supone esas mismas cualidades o hasta las exige igualmente en los demás? Un hombre como este, que de hecho no sería el peor producto de la naturaleza, desprovisto de cuanto es necesario para ser un filántropo, ¿no encontraría en sí mismo, sin embargo, cierta fuente para darse él mismo un valor mucho mayor que el que pueda derivarse de un temperamento bueno? Por supuesto que sí. Precisamente en eso consiste el valor del carácter moral, del carácter que sin comparación es el supremo, en hacer el bien, no por inclinación sino por deber.
Asegurar la felicidad propia es un deber, al menos indirecto, porque el que no está satisfecho con su estado, el que se ve acosado por muchas preocupaciones, sin tener satisfechas sus necesidades, podría fácilmente ser víctima de la tentación de infringir sus deberes. Pero aún sin referirnos aquí al deber, ya tienen los hombres todos por sí mismos una poderosísima e íntima inclinación hacia la felicidad, porque justamente en esa idea se reúne la suma total de todas las inclinaciones. Pero la mayoría de las veces el precepto de la felicidad está constituido de tal modo que causa gran perjuicio a algunas inclinaciones. Y sin embargo el hombre no puede hacerse un concepto seguro y determinado de esa suma de satisfacción de todas ellas, bajo el nombre de felicidad, por lo cual no debemos asombrarnos que una inclinación única, bien determinada en cuanto a lo que ordena y al tiempo en que está en condiciones de lograr su satisfacción, pueda vencer una idea tan vacilante y algunos hombres, por ejemplo, uno que sufra de la gota, puedan preferir sabotear lo que les agrada y sufrir lo que sea preciso, porque, según su estimación, no van a perder el goce del momento presente por atenerse a las esperanzas, acaso infundadas, de una felicidad que debe hallarse en la salud. Pero aún en este caso, aunque la tendencia universal a la felicidad no determine su voluntad, aunque la salud no entre para él tan necesariamente en los términos de su estimación, queda aquí, sin embargo, como en todos los demás casos, una ley, la de procurar cada uno su propia felicidad, no por inclinación, sino por deber, y sólo entonces tiene su conducta un verdadero valor moral. De este modo hay que entender, sin duda, los pasajes de la Escritura en donde se ordena que amemos al prójimo, incluso al enemigo. En efecto, el amor, como inclinación, no puede ser mandado, pero hacer el bien por deber, aun cuando ninguna inclinación impulse a hacerlo y hasta se oponga a una aversión natural e irreprimible, es amor práctico y no amor patológico. Amor que radica en la voluntad y no en una tendencia de la sensación, que se funda en los principios de la acción y no en la tierna compasión. Este es el único que puede ser ordenado. El segundo postulado es este. Una acción hecha por deber tiene su valor moral no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido decidida. Por lo tanto, el valor moral no depende de la realidad del objeto de la acción, sino exclusivamente del principio del querer, de acuerdo con el cual ha sucedido la acción, prescindiendo de todos los objetos de la facultad del desear. Por lo anteriormente dicho, se ve con claridad que los propósitos que podamos tener al realizar las acciones y los efectos de estas, considerados como fines inmóviles de la voluntad, no pueden proporcionar a las acciones ningún valor absoluto y moral. ¿Dónde puede residir entonces este valor, ya que no debe residir en la voluntad, en la relación con los efectos esperados? No puede residir sino en el principio de la voluntad, prescindiendo de los fines que puedan realizarse por medio de la acción, porque la voluntad, puesta entre su principio a priori, que es formal, y su móvil a posteriori, que es material, se encuentra, por así decirlo, en una encrucijada. Y como debe ser determinada por algo, tendrá que ser determinada por el principio formal del querer en general, cuando una acción sucede por deber, dado que le ha sido sustraído todo principio material. El tercer postulado, con consecuencia de las dos anteriores, la formularía de esta manera. El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley.
por el objeto como afecto de la acción que me propongo realizar, puedo, sí, tener inclinación, pero nunca respeto, justamente porque es un efecto y no una actividad de la voluntad. Del mismo modo, por una inclinación en general, sea mía o de cualquier otro, no puedo tener respeto. A lo sumo puedo, en el primer caso, aprobarla y en el segundo, a veces, incluso amarla. Es decir, considerarla como favorable a mi propio provecho. Pero solo puedo ser objeto del respeto y por ende mandato aquello que se relacione con mi voluntad. Solo como fundamento y nunca como efecto. Aquello que no esté al servicio de mi inclinación, sino que la domine o al menos que la excluya por completo en el cálculo implícito en la elección. Esto es, la sola ley por sí misma. Ahora bien, una acción realizada por deber tiene que desvincularse totalmente de la influencia de la inclinación y junto con esta, de todo objeto de la voluntad. No queda entonces otra cosa que pueda determinar la voluntad que no sea objetivamente la ley y subjetivamente el respeto puro a esa ley práctica y por lo tanto la máxima de obedecer siempre a esa ley, aun en perjuicio de todas mis inclinaciones. De este modo, el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera ni tampoco, por consiguiente, en ningún principio de la acción que necesite tomar su fundamento determinante en este efecto esperado. Porque todos estos efectos, la conveniencia propia o incluso el favorecimiento de la felicidad ajena, pudieron realizarse por medio de otras causas, y no hacía falta para eso la voluntad de un ser racional, que es lo único en donde puede encontrarse, no obstante, el bien supremo y absoluto. Por lo tanto, no otra cosa, sino solo la representación de la ley en sí misma, la cual, desde luego, no se encuentra más que en el ser racional, en tanto que ella y no el efecto esperado es el fundamento determinante de la voluntad, puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral, el cual está presente en la persona misma que obra según esa ley, y que no es lícito esperar de ningún efecto de la acción. Pero ¿cuál puede ser esa ley cuya representación, aun sin referirnos al efecto que se espera de ella, tiene que determinar la voluntad para que ésta pueda llamarse buena absolutamente y sin restricción alguna? Como he abstraído a la voluntad de todas las apetencias que pudieran apartarla del cumplimiento de una ley, no queda más que la universal legalidad de las acciones en general, que debe ser el único principio de la voluntad. Es decir, no debo obrar nunca más que de modo tal que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal. Aquí es la mera legalidad en general, sin poner por fundamento ninguna ley determinada a ciertas acciones, la que sirve de principio a la voluntad y tiene que servirle de principio si el deber no tiene que ser, por donde se mire, una vana ilusión y un concepto quimérico. Y con todo esto está perfectamente de acuerdo la razón vulgar de los hombres en sus juicios prácticos, y tiene todo el tiempo a la vista el principio citado. Veamos, por ejemplo, la pregunta siguiente. ¿Me es lícito cuando estoy en apuros hacer una promesa con el propósito de no cumplirla? Simplemente hago aquí la diferencia que puede tener la significación de la pregunta acerca de si es prudente o de si es conforme al deber hacer una falsa promesa. Lo primero, sin duda, puede suceder muchas veces. En verdad me doy cuenta de que no basta con salir de un apuro momentáneo por medio de este recurso, sino que hay que considerar determinantemente si esa mentira no podrá ocasionarme contratiempos más graves que estos que ahora consigo eludir.
y como a pesar de toda la astucia que me precie de tener, las consecuencias no son tan fáciles de prever como para que no pueda suceder que la pérdida de la confianza en mí me sea mucho más desventajosa que el daño que pretendo ahora evitar. Tendré que considerar si no sería más sagaz conducirme en este punto según una máxima universal y adquirir la costumbre de no prometer nada sino con el propósito de cumplirlo. Pero pronto veo claramente que una máxima como esta se funda solo en las consecuencias temidas. Ahora bien, es algo completamente distinto ser veraz por el deber de serlo que serlo por temor a las consecuencias perjudiciales, porque en el primer caso el concepto de la acción ya contiene en sí mismo una ley para mí, y en el segundo tengo que empezar por observar alrededor cuáles son los efectos que puede derivarse para mí de la acción. Si me aparto del principio del deber, seguro que eso es malo, pero si soy infiel a mi máxima de la sagacidad, eso puede a veces serme provechoso, aun cuando desde luego es más seguro atenerse a ella. En cambio, para resolver de la manera más breve pero segura la pregunta acerca de si una promesa mentirosa es conforme al deber, me bastará preguntarme a mí mismo. Me bastará preguntarme a mí mismo. ¿Estaría satisfecho si mi máxima, salir de apuros por medio de una promesa mentirosa, debiese valer como ley universal tanto para mí como para los demás? ¿Podría decirme a mí mismo, cada cual puede hacer una promesa falsa cuando se encuentra en un apuro de que no puede salir de otro modo? Así pronto me convenzo de que si bien puedo querer la mentira, no puedo querer, sin embargo, una ley universal del mentir, porque, según esta ley, no habría propiamente ninguna promesa, ya que sería vano aparentar ante otros mi voluntad respecto de mis futuras acciones, dado que no creerían mi actuación, o si de manera inesperada lo hicieran, me pagarían con la misma moneda. Por lo tanto, mi máxima, tan pronto como se volviera ley universal, se destruiría a sí misma. Para saber lo que tengo que hacer para que mi querer sea moralmente bueno, no necesito una sagacidad que tenga que buscarla demasiado lejos. Inexperto en lo que se refiere al curso del mundo, incapaz de estar preparado para todos los sucesos que en él ocurren, me basta con preguntar: ¿puedes querer que tu máxima se convierta en ley universal? Si no, es una máxima objetable, y no por algún perjuicio que pueda ocasionarte a ti o a algún otro, sino porque no puede incorporarse como principio a una legislación universal posible. Pero la razón me impone respeto inmediato por esta legislación universal de la cual no conozco aún en verdad el fundamento, que el filósofo tendrá que indagar. Pero al menos comprendo que es una estimación del valor que excede ampliamente a todo valor que sea apreciado por la inclinación, y que la necesidad de mis acciones por respeto puro a la ley práctica es lo que constituye el deber, al cual tiene que subordinarse cualquier otro fundamento determinante, porque es la condición de una voluntad buena en sí, cuyo valor está por encima de todo. De este modo, dentro del conocimiento moral de la razón vulgar del hombre, hemos llegado hasta su principio. En realidad, la razón vulgar se imagina este principio en una forma abstracta y universal, pero sin embargo lo tiene todo el tiempo ante los ojos y lo usa como criterio de los juicios que se forma. Sería muy fácil mostrar aquí cómo, con este instrumento en la mano, sabe distinguir perfectamente en todos los casos que se le presentan qué es el bien, qué es el mal, qué es conforme al deber o contrario al deber, cuando, sin enseñársele nada nuevo, se le hace atender tan solo, como Sócrates hizo,
a su propio principio, y que no hace falta ciencia ni filosofía alguna para saber qué es lo que se debe hacer para ser honrado y bueno, y hasta sabio y virtuoso. Esto podía haberse sospechado de antemano, que el conocimiento de lo que todo hombre está obligado a hacer, y por lo tanto también a saber, es algo que compete a todos los hombres, incluso al más vulgar. Aquí puede verse, no sin asombro, lo superior que es el entendimiento humano vulgar, la facultad práctica de juzgar, respecto de la teórica. En esta última, cuando la razón vulgar se atreve a salirse de las leyes de la experiencia y de las percepciones sensibles, cae en meras incoherencias y contradicciones consigo misma, o al menos en un caos de incertidumbre, oscuridad y vacilaciones. En lo práctico, en cambio, la facultad de juzgar comienza mostrándose ante todo muy provechosa. Cuando el entendimiento vulgar excluye de las leyes prácticas todos los móviles sensibles. Entonces el entendimiento vulgar se vuelve incluso sutil, sea porque quiere disputar con su conciencia u otros recursos respecto de lo que debe llamarse justo, o sea porque quiere sinceramente determinar el valor de las acciones para su propia instrucción. Y lo que es más frecuente, en este último caso, el entendimiento puede tener la esperanza de acertar igual que un filósofo, y hasta casi con mayor seguridad que él, porque el filósofo no puede disponer de otro principio que el mismo del hombre vulgar, pero en cambio puede confundir fácilmente su juicio por medio de una cantidad de consideraciones extrañas y ajenas al asunto, y apartarse así de la dirección correcta. Por consiguiente, ¿no sería a lo mejor atenerse en las cuestiones morales al juicio de la razón vulgar y a lo sumo emplear la filosofía solo para exponer más cómodamente, en forma completa y fácil de comprender, el sistema de las costumbres y las reglas de las mismas para el uso, aunque mucho más que la disputa, sin quitarle el entendimiento humano vulgar, en el sentido práctico, su feliz simplicidad, ni llevarlo a través de la filosofía por un nuevo camino de la investigación y la enseñanza? La inocencia es una cosa magnífica, solo que por otra parte es muy malo que no se pueda conservar bien y se deje seducir fácilmente. Por eso la sabiduría misma, que consiste más en la acción y la omisión que en el saber, necesita de la ciencia, no para aprender de ella, sino para hacer accesible y durable su precepto. El hombre siente en sí mismo una poderosa fuerza contraria a todos los mandamientos del deber que la razón le presenta como dignos de respeto. Esta fuerza contraria consiste en las necesidades y en las inclinaciones, cuya satisfacción total el hombre la comprende bajo el nombre de felicidad. Ahora bien, la razón ordena sus preceptos sin prometer por eso nada a las inclinaciones, en forma severa y por ende con desprecio, por así decirlo, y desatenación hacia esos reclamos tan impetuosos y a la vez aparentemente tan aceptables que no pueden anularse por ningún mandamiento. Pero de aquí surge una dialéctica natural. Esto es una tendencia a discutir esas severas leyes del deber, a poner en duda su validez o al menos su pureza y severidad, y a acomodarlas en lo posible a nuestros deseos y a nuestras inclinaciones. Es decir, en el fondo a pervertirlas y a privarlas de su dignidad, algo que en última instancia la misma razón práctica vulgar no puede aprobar. De este modo la razón humana vulgar se ve impulsada, no por alguna necesidad de especulación, cosa que no ocurre nunca mientras se conforma con ser mera razón sana, sino por motivos prácticos, a salir de su círculo y dar un paso en el campo de una filosofía práctica, para recibir aquí enseñanza
y clara advertencia acerca del origen de su principio y de la exacta determinación del mismo, en contraposición con las máximas que radican en las necesidades e inclinaciones. Así, la razón vulgar puede salir de su perplejidad acerca de las pretensiones de ambas partes, y no corre peligro de perder los verdaderos principios morales por la ambigüedad en que fácilmente cae. En la razón práctica vulgar, cuando se cultiva, se va construyendo entonces una dialéctica inadvertida, que le obliga a pedirle ayuda a la filosofía, del mismo modo que sucede con la razón en el uso teorético. Y ni la primera ni la segunda encontrarán donde apoyarse, a no ser en una crítica completa de nuestra razón.